Empezamos con la clase de los colores. Los colores es un tema muy importante que tienes que aprender en cualquier lenguaje que estés empezando a memorizar. Los colores te van a ayudar mucho a desenvolverte en tu día a día, tanto como para pedir cosas, como para describir objetos, para muchas cosas más. Los colores son muy importantes, son algo muy básico que hay que aprender en todos los idiomas. En español tenemos muchos colores, ¿sí? Pero hoy vamos a ver los que más se utilizan, ¿sí? No vamos a entrar en colores específicos, sino que vamos a ver los que más se utilizan, tanto en español como, creo yo, en todos los idiomas. O sea, al final son los mismos. Vale, como podéis ver, tenemos el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el negro, el blanco, el marrón, el rosa, el morado o violeta y el naranja, ¿sí? Estos serían los colores básicos en la lengua española, ¿sí? Por ejemplo, en el rojo podemos encontrar que estamos describiendo una manzana, ¿sí? Es la fruta manzana y la frase quedaría así: una manzana roja, ¿sí? Roja, ¿sí? Aquí esto lo vamos a ver más adelante, que dependiendo si es masculino o femenino, tenemos el nombre del color de una forma u otra, ¿sí? Otro ejemplo, el azul, ¿sí? El cielo es azul, ¿sí? Repite conmigo, el cielo es azul. Muy bien. Ahora tenemos el amarillo, ¿sí? Un plátano amarillo. Un plátano amarillo, ¿sí? Importante que os fijéis cómo yo lo pronuncio, porque es muy importante en el español la pronunciación de las cosas. El color verde tendríamos una rana verde, ¿sí? Los colores muy importantes porque describen un objeto, un animal, lo que sea, ¿sí? El color negro, ¿sí? Negro. Un gato negro, ¿sí? Un gato negro. El color blanco. La nieve es blanca. Repetimos, la nieve es blanca. El marrón, marrón, ¿sí? Doble R, marrón, ¿sí? Lo vimos en la clase anterior del abecedario, cómo suena la doble R, ¿sí? Y ya la encontramos, la vamos a ir viendo más en el curso. Marrón. El rosa, ¿sí? Una flor rosa. Una flor rosa. Tenemos el morado o violeta. La uva morada. La uva morada. Morada, ¿sí? Tenemos el naranja. Una naranja. Naranja, ¿sí? Aquí te está describiendo lo que es la fruta y aquí te dice el color. Una naranja, naranja, es la misma palabra, pero diferentes cosas. Esto es la fruta y esto sería el color, ¿sí? Una naranja, naranja, ¿sí? Puede ser confuso, pero cuando aprendas que esto es la fruta y esto es el color, no va a haber problemas. Como os he dicho anteriormente, en los colores, dependiendo si es masculino o femenino, va a cambiar el final de la palabra, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos colores, ¿sí? Pero luego vamos a ver que en otros no cambian, que es la misma palabra, ya sea masculino o femenino, se va a utilizar la misma palabra. Vamos a ver tres ejemplos de colores que cambian del masculino al femenino. Tendríamos el rojo, que sería masculino rojo y femenino roja. ¿Veis? Que solo cambia al final la A, rojo para masculino y roja para femenino, ¿sí? Como en el ejemplo de antes, la manzana. No podemos decir la manzana rojo. Estaría mal, estaríamos cometiendo una falta. Tenemos que decir la manzana roja. ¿Por qué? Porque la manzana, la es femenino, ¿sí? Si tuviéramos otro ejemplo, el coche rojo, ¿sí? Como os pongo aquí. El coche, esto es masculino, el es masculino, coche rojo. Aquí sí que pondríamos con la O, porque es masculino. Una casa roja. Esto es femenino, ¿sí? Una, ¿sí? Una es femenino, casa es femenino.
pues tiene que ir roja con A, ¿sí? Es el mismo color, lo que cambia de la forma en la que lo escribimos dependiendo de qué sustantivo lo acompañe, de qué nombre tenga delante, si es femenino o masculino. El negro también, negro, negra, blanco, blanca, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, de el negro, el perro negro, ¿sí? El masculino, perro masculino, pues hay que poner negro masculino. La camisa negra, ¿sí? Femenino, femenino y obviamente hay que poner negra, terminado con A para describir un nombre femenino. La camisa negra. Otros colores, como he dicho, no cambian, ¿sí? No cambian, ya sea femenino o masculino, se quedan iguales, ¿sí? Por ejemplo, el cielo azul, el cielo azul, la pantalla azul, la pantalla azul. Como en cada clase en este curso de la Academia Improve Spanish Now, os vamos a dejar al final ejercicios para que practiquéis, ¿sí? Yo os he puesto aquí unas frases, ¿sí? El cielo es y vosotros tenéis que rellenar con el color que corresponda. La nieve es una manzana, puede ser el plátano, es el chocolate, es una flor, puede ser tal o tal, ¿sí? Un gato, ¿sí? Una naranja es importante. Vigilar con masculino femenino, ¿sí? A la hora de escribir los colores. Es muy importante para no cometer faltas de escritura. Así que sin nada más que añadir, cualquier cosa cualquier duda la escribís. Los comentarios, ¿sí? También si queréis escribir las respuestas correctas en los comentarios y yo las voy a revisar y os voy a dar un like, ¿sí? Así que si os ha gustado esta clase número 2 de los colores, darle like, suscribiros porque van a venir muchas clases más. Cada vez vamos a ir subiendo de nivel. Muchas gracias por llegar hasta el final de la clase. Nos vemos en el siguiente vídeo.